Hay casos que nunca se resuelven y otros que nunca debieron comenzar. Esto es Sector 6, un archivo prohibido de crímenes, desapariciones y verdades que alguien preferiría que olvidaras. Pero ya es tarde. Tú también has entrado. ¿Y si algunos de tus recuerdos no fueran tuyos? Esta cinta fue recuperada tras un colapso en una instalación que oficialmente nunca existió. Lo que estás por escuchar no es una historia, es una advertencia. Y si llegaste hasta aquí, probablemente ya sea demasiado tarde. Reproduce con auriculares, suscríbete si aún puedes, y dime al final si alguna vez soñaste con una puerta marcada con el número 13. Algunos recuerdos no son nuestros, pero los sentimos como si lo fueran, y eso es lo que los hace peligrosos. Me llamo Frank Navarro. Fui soldado, fui agente, fui esposo, y ahora, solo soy una voz en esta cinta. No tengo certeza de cuánto tiempo ha pasado desde que regresé. En realidad, no estoy completamente seguro de haber regresado. Desde que crucé los niveles inferiores del Hecho 9, hay cosas que dejaron de tener sentido, y otras que cobran un sentido aterrador. Estoy grabando esto desde un motel al borde de la carretera 76. Las paredes están manchadas de humedad. La lámpara parpadea como si respirara. El teléfono ha sonado 3 veces esta noche, aunque no está conectado. Nadie contesta cuando levanto el auricular. Solo estática, y entre la estática, escucho mi nombre. Por eso esta grabación existe, porque tengo la impresión de que, muy pronto, ni siquiera recordaré cómo me llamo. Todo comenzó hace 3 semanas. Yo estaba en casa, repasando archivos antiguos del Sector 6. Papeles desordenados, cintas deterioradas, fotografías que se desvanecen con el tiempo. No era una investigación oficial, era personal, obsesiva, quizás. Desde que cerraron el caso C-876, algo quedó inconcluso. No en el expediente, en mí. Fue entonces cuando escuché la primera transmisión. El viejo receptor que tenía en el estante, un modelo militar soviético que recuperé en Irak, más por nostalgia que por utilidad, comenzó a emitir una señal. Era imposible. No tenía alimentación eléctrica. No estaba conectado a nada. Y sin embargo, transmitía. La voz era grave, distorsionada, como si hablara desde el fondo de un túnel. Solo decía, Hecho 9, subsuelo, regresa, regresa. Durante horas se repitió la misma secuencia. Al principio pensé que era un fragmento de algún protocolo antiguo perdido en el éter, pero cuanto más la escuchaba, más sentía que no era una casualidad. No era un mensaje para cualquiera, era para mí. Lo más perturbador no fue la señal en sí, fue la reacción de mis equipos. Conecté el receptor a un osciloscopio para analizar la frecuencia, y el patrón que apareció en la pantalla era errático, caótico, hasta que comencé a ver formas, sombras, símbolos que recordaba haber visto en una carpeta clasificada años atrás, una que fue destruida tras la desaparición de una investigadora llamada Elena Soriano. Ella fue la primera en hablar sobre manipulaciones mnémicas aplicadas a poblaciones enteras. En ese momento lo supe. Tenía que seguir el rastro, aunque nadie me lo hubiera pedido, aunque el Sector 6 negara conocer el nombre Hecho 9, aunque todo apuntara a que ese lugar no existía. Crucé media nación con una mochila, una linterna militar, mi grabadora de siempre y un cuaderno negro donde anoto lo que no quiero olvidar. Pero no fue suficiente, porque hay cosas que el subsuelo reclama, y los recuerdos no son inmunes. La ubicación a la que llegué no tenía nombre, ni señales, solo una torre oxidada de transmisión al borde de un desierto en Nuevo México. Una entrada sellada con placas de concreto y códigos numéricos borrados con ácido. El viento soplaba de una forma que no era natural, como si viniera de abajo. No sé cómo explicar lo que sentí al poner el pie en los primeros escalones que descendía. Era familiar, pero no por memoria. Era como si mi cuerpo reconociera el lugar antes que mi mente. Ese fue el primer indicio de que algo estaba mal. No había electricidad, no había fuentes de energía visibles. Y sin embargo, escuché máquinas, escuché respiraciones, escuché pasos. Grabé los primeros minutos de mi descenso. Y cuando reproduje el audio, mi voz no estaba sola. Entre mis palabras se filtraban otras. Voces solapadas que hablaban en idiomas que no pude identificar.
Algunas parecían susurrar en latín antiguo, otras murmuraban frases sin sentido. Una dijo mi nombre completo, con una claridad imposible: Francisco Alejandro Navarro del Valle. Ese es un nombre que no uso desde hace 20 años. Ni siquiera figura en mis archivos oficiales. ¿Cómo lo sabía? En ese momento quise dar la vuelta. Subir, salir, cerrar ese capítulo. Pero entonces, algo más ocurrió. Las luces de emergencia del pasillo se encendieron solas, una a una, y al fondo, una puerta metálica se abrió con un chirrido lento, como una invitación. Entré. Lo que encontré allí no fue lo peor. Lo peor fue que una parte de mí sintió alivio, como si hubiera vuelto a casa. Esta cinta es mi testimonio, mi intento de recordar, de resistir. Porque si no lo dejo grabado aquí, no podré diferenciar nunca más qué recuerdo es real y cuál fue implantado. Hay una frase grabada en una de las paredes de Hecho 9, tallada con uñas, quizás con dientes. La memoria no es lo que fue, es lo que eligieron que fuera. Si encuentras esta cinta y decides seguir mis pasos, no confíes en lo que recuerdas, porque en ese lugar, ni siquiera el pasado es tuyo. No hay muchas carreteras que conduzcan a un lugar que no debería existir, pero encontré una, o tal vez ella me encontró a mí. Salí de Albuquerque al amanecer. El aire tenía ese olor a tierra vieja y metal oxidado que uno solo percibe en las regiones donde el tiempo parece haberse detenido. El cielo era de un azul sucio, y los postes de luz a lo largo de la carretera estaban todos apagados, aunque era claro que no les faltaba energía. Simplemente, no querían encenderse. Las coordenadas que extraje del transmisor me guiaban hasta un punto sin nombre, justo al borde del desierto de Jornada del Muerto. Sí, así se llama el lugar. Un fragmento olvidado de Nuevo México, donde los mapas se vuelven inútiles y la señal GPS se deshace como niebla. Allí, entre los restos de una instalación de telecomunicaciones abandonada, encontré la entrada. Era una estructura baja, semienterrada, como una herida cubierta de polvo. Un búnker sin placas, sin indicaciones, sin historia. Dos puertas metálicas bloqueaban el acceso, pero no estaban cerradas con candado ni selladas. Solo estaban esperando. Afuera, la temperatura superaba los 40 grados, pero al cruzar el umbral, el aire se volvió frío. No como una corriente natural, no. Era un frío estancado, antiguo, como si el lugar no hubiera respirado en décadas. Encendí la linterna. Los haces de luz se deshacían contra las partículas suspendidas en el aire, revelando pasillos revestidos de concreto, tuberías oxidadas y señales borrosas pintadas en las paredes, códigos alfanuméricos, flechas invertidas, advertencias incompletas. Ninguna decía bienvenido, ninguna decía peligro. Solo estaban ahí, olvidadas. Activé mi grabadora. Es un modelo analógico, de los pocos que resisten las interferencias del entorno. La he usado en decenas de misiones. Siempre fiel, pero aquí, algo comenzó a fallar. Las primeras grabaciones regresaron con un zumbido constante. No lo escuché en el momento, pero al reproducir el audio, se filtraba detrás de mi voz como una corriente secundaria. Y después comenzaron las voces. Al principio eran breves, imperceptibles. Una palabra entre líneas, un nombre susurrado, pero conforme avanzaba por los pasillos, las voces se volvían más claras y más perturbadoras. Una de ellas decía: no es tuyo, devuélvelo. Revisé mi mochila. No llevaba nada que no me perteneciera, o al menos eso creía. En la tercera intersección del pasillo, encontré una sala de control. Los monitores estaban destruidos, pero los paneles seguían parpadeando con una luz tenue, como si una fuente de energía mínima aún nos alimentara desde las profundidades. Encendí el generador portátil que traje conmigo, y, para mi sorpresa, algunas pantallas volvieron a la vida. Una mostraba un mapa esquemático del complejo, pero era incompleto. Los niveles subterráneos estaban bloqueados por un símbolo que no reconocía, una especie de espiral cruzada por una línea recta. Fotografié la imagen y la envié por el canal seguro al sector 6. No recibí respuesta. Minutos después, mi teléfono comenzó a vibrar. Lo saqué, esperando una notificación, pero la pantalla estaba en negro. Sin embargo, en el reflejo, vi algo detrás de mí. Giré en seco. Nada. Volví a mirar la pantalla, y esta vez, había texto. Solo una frase. La voz está en ti.
El mensaje desapareció tan rápido como había aparecido. Y el teléfono, desde entonces, se niega a encender. Caminé por horas por ese primer nivel. Las paredes parecían cambiar levemente de posición. Las puertas no estaban donde las recordaba. Anoté cada giro, cada escalón, cada bifurcación. Aún así, volví 3 veces al mismo punto. Una puerta metálica marcada con el número 13. Estaba cerrada con una barra transversal y una cadena rota. Y en la pintura descascarada, alguien había escrito con marcador negro: "No escuches". Pero era tarde. Yo ya estaba escuchando. Y no solo eso, las voces me estaban escuchando a mí. Saqué la grabadora y la coloqué sobre una caja oxidada. Comencé a leer en voz alta mis notas. Y cuando terminé, apagué el dispositivo. Horas después, cuando pude reproducir la grabación, escuché mi voz. Y otra, una voz femenina, cálida, pero lejana. Susurraba: "Francisco, no abras la puerta 3. No hay ninguna puerta 3 en ese nivel". Pero el eco venía desde abajo. Al día siguiente, si es que era el día siguiente, decidí buscar el acceso al segundo nivel. Las escaleras descendían en espiral, oxidadas, con huellas de pisadas descalzas en el polvo. Huellas pequeñas, como de un niño, pero había algo más perturbador que el hecho de encontrarlas. Yo ya las había visto antes, en sueños, semanas antes de la transmisión. Las había dibujado en mi cuaderno, y ahora estaban aquí, en la realidad. En ese instante supe que no era una investigación, era una trampa, pero también una cita. Alguien me esperaba, algo que conocía mis pasos antes de darlos, que conocía mis recuerdos antes de que yo los reviviera, y que ahora usaba mi voz contra mí. A partir de ese punto, todo cambió. La grabadora comenzó a almacenar sonidos que no registraba. Los monitores se encendían solos, y, en ciertos pasillos, mi sombra se proyectaba en direcciones imposibles. Hecho 9 no es solo un lugar, es una réplica viva de la memoria, un espejo roto de todo lo que se quiso ocultar. Y en ese espejo, mi reflejo ya no me pertenece. El segundo nivel no debería haber existido. No estaba en el plano que logré reconstruir. No figuraba en los archivos. Y, sin embargo, ahí estaba, esperando, como si alguien lo hubiera escondido no con intención de proteger, sino de olvidar. Las escaleras de metal llevaban a un corredor más estrecho, con el techo más bajo. El aire era pesado, cargado con un olor dulzón, entre óxido, humedad y algo más biológico. Las paredes estaban cubiertas con una sustancia ennegrecida que no parecía ser moho. Tenía textura de ceniza, pero se deshacía al tacto como papel quemado. Había cámaras en las esquinas del techo, algunas rotas, otras aún parpadeando con una luz roja tenue. Ninguna debería funcionar, y aún así, me seguían. Me detuve frente a una puerta abierta. Dentro, una sala de archivos. Cajas metálicas, papeles desordenados, carpetas sin etiquetas. Saqué mi linterna y comencé a revisar. Los documentos estaban corroídos, pero legibles. Pacientes, fechados entre 1969 y 1984. Todos civiles, ninguno con antecedentes médicos. Pero lo que me detuvo fue la similitud. Nombres distintos, pero los mismos síntomas, las mismas frases, las mismas firmas de autorización. Muchos de esos informes comenzaban igual. Paciente refiere recuerdos de eventos que no vivió. Relata conversaciones con personas que nunca conoció. Asegura haber recibido instrucciones desde dispositivos apagados. Sueños recurrentes con figuras familiares que no puede identificar. Lo leí 1, 2, 5 veces. Era la misma narrativa que encontré en los primeros casos del Proyecto Menil, un experimento clasificado de manipulación cognitiva que investigamos brevemente antes de que nos forzaran a cerrar el caso. Pero esto era diferente. Aquí no se trataba solo de implantar recuerdos. Era algo más profundo, más quirúrgico. Era como si alguien hubiera estado modelando identidades desde cero. Encontré una grabación en cinta de carrete. En la etiqueta solo decía: Fase 3, rechazo. La reproduje con un viejo reproductor portátil que llevaba en mi mochila. El audio era caótico, voces superpuestas, pero no como una grabación común. Parecía que todas hablaban al mismo tiempo, en el mismo tono, y sin embargo, cada una en un idioma distinto. Entre el caos, una palabra se repetía una y otra vez. Negación, negación, negación. En un momento,
La cinta se detuvo sola, y justo antes de apagarse, una de las voces susurró: ¿Cuál es tu primer recuerdo real, Frank? No respondí. No podía, porque la pregunta me cayó como un golpe seco. Mi primer recuerdo era estar en una habitación blanca, una lámpara, un cuaderno, una mujer de bata gris. Pero eso nunca lo había contado a nadie. Salí de la sala. Sentía el cuerpo temblar, no de frío, sino de reconocimiento, como si lo que estaba leyendo no fuera una investigación, sino una biografía, la mía. Continué por el pasillo hasta encontrar una bifurcación. A la derecha, una luz débil al fondo. A la izquierda, oscuridad total. Fui hacia la luz, y allí encontré otra puerta, entreabierta. Dentro, una habitación con una cama metálica, una lámpara colgando del techo, y un espejo de cuerpo entero, agrietado. Me acerqué, y lo vi. Por un instante, apenas una fracción de segundo. El reflejo en el espejo no era el mío. Era yo, más joven, con uniforme militar, y ojos que no reconocía. Retrocedí, cerré los ojos, volví a mirar, y ahí estaba de nuevo, mi reflejo, el de ahora, cansado, agrietado, confundido, pero mío. Al revisar la habitación, encontré otro documento en el suelo, doblado, sucio, un formulario de evaluación psicológica. Nombre: Francisco Alejandro Navarro. Edad: 29. Fecha de admisión: 14 de agosto, 1997. Diagnóstico provisional: memoria contaminada por múltiples capas. Resistencia alta. Sujeto útil para fase de replicación interna. Mi nombre, mi edad, como era en esa fecha. Pero yo nunca estuve aquí, ¿verdad? Entonces sonó un pitido agudo. Mi grabadora, que estaba en el bolsillo, se encendió sola y comenzó a reproducir algo que no grabé. Voz: test sujeto 7, protocolo hecho. Inestabilidad detectada. Replicación incompleta. Fragmento 13 será descartado. Apagué el aparato. Lo desmonté. Le quité las baterías. Y aún así, la luz seguía parpadeando, como si algo dentro no necesitara energía. Volví al corredor y caminé sin dirección, intentando recuperar el control, anotar lo visto, organizar los datos. Pero todo parecía moverse. El pasillo era más largo que antes. Las marcas en la pared cambiaban de lugar. Y en un punto, llegué a una sala que ya había visitado. O eso creía. Solo que ahora, el espejo estaba roto, la cama oxidada, y en el suelo, un cuaderno. Mi cuaderno, el mismo donde escribí mis notas antes de venir. Con mi letra, pero con fechas que no coinciden. Hay registros de días que aún no han ocurrido. Fechas futuras. Eventos detallados que aún no he vivido. Y al final del cuaderno, una frase escrita en rojo, en una caligrafía que sí reconozco como mía. No hay salida, solo capas. Hecho 9 no es solo un lugar. Es una simulación en descomposición. Un experimento que sigue ejecutándose, incluso sin operadores. O quizás, yo soy el operador, y no lo recuerdo. Hay un punto en toda investigación en que el instinto toma el lugar de la razón. Un momento en que ya no estás reuniendo pruebas. Estás sobreviviendo a ellas. Para mí, ese punto llegó al descender al nivel -3. La puerta estaba oculta tras una falsa pared de concreto, detrás de una estantería rota en la sala de observación. No la habría visto si no fuera por un leve destello de luz reflejado en el suelo, como si alguien, o algo, quisiera que la encontrara. Tuve que forzar la entrada. El metal estaba oxidado, pero caliente al tacto, como si algo del otro lado aún estuviera encendido. Al abrir, un soplo de aire frío salió como un suspiro contenido por décadas. Y lo que vi no se parecía a ninguna instalación militar. Era un pasillo circular, revestido de un material pulido que no reconocí. Las paredes parecían absorber la luz de mi linterna. Todo era silencioso, demasiado silencioso. Avancé con cautela, dejando marcas en las paredes con tiza, como había hecho en otras misiones de reconocimiento. Pero al volver la vista atrás, las marcas ya no estaban. Me detuve, respiré, conté hasta 5. Entonces, desde el fondo del pasillo, escuché un sonido. Pasos, ligeros, y después, una voz infantil. Papá. No, no podía ser. Nunca tuve hijos. Nunca. Pero la voz era tan real que el pecho me dolió al escucharla. Había algo en ese tono,
esa pausa entre sílabas, que tocaba una fibra que yo no sabía que existía. Seguí la voz, no porque fuera sensato, sino porque no podía hacer otra cosa. Cada paso que daba, el pasillo se volvía más estrecho, más oscuro. Las paredes empezaban a pulsar levemente, como si respiraran. Y entonces la vi. Una habitación circular, vacía salvo por un espejo gigantesco colgado del techo, apuntando hacia el suelo. Y en el centro, una silla. Me acerqué. El espejo me mostraba algo que no podía procesar. Era yo, pero no era yo. Estaba sentado en la misma silla, con la misma ropa, pero no se movía. Solo me observaba desde el reflejo. Y detrás de él, de mí, vi siluetas, difusas, docenas de personas observándome en silencio, como si esperaran algo. El aire se volvió denso. La linterna parpadeó, y durante un instante, sentí que estaba dentro del espejo. O peor, que el que estaba afuera no era yo. Volví a parpadear, y la sala estaba vacía. El espejo, roto. La silla, volteada. Corrí. No recuerdo cuánto tiempo. Todo era pasillos y más pasillos. Puertas que no llevaban a ninguna parte. Mi grabadora encendida sola en el bolsillo, captando sonidos que no escuchaba con mis propios oídos. Al revisarla, escuché una conversación entre dos personas, una mujer y un hombre. La mujer preguntaba, ¿está listo para la fase de absorción total? Y el hombre, mi voz, respondía, no lo sabe, cree que está investigando. Me detuve, temblando. ¿Absorción total? ¿Quiénes eran esas voces? ¿Por qué la mía estaba allí? El corredor se dividió en tres. Escogí el del medio. Y al fondo, encontré una sala completamente blanca, demasiado limpia, como si no perteneciera a esta instalación decadente, como si hubiera sido construida ayer. En el centro, una mesa. Encima de ella, una caja metálica con un visor antiguo, de los usados para pruebas de realidad virtual de la década del 90. Tenía cables conectados al suelo, y un cartel junto a ella. Protocolo hecho, Unidad 17. Reconocí el logo. Era el mismo que había visto años atrás en un informe clasificado sobre experimentos sensoriales en población penitenciaria. Me acerqué, y entonces sucedió. La máquina se encendió sola, y una voz, suave y sin emociones, dijo, «Bienvenido de nuevo, Francisco». El suelo tembló, las luces se apagaron, y por un instante sentí que mi cuerpo flotaba. No es una metáfora. Floté. Las paredes desaparecieron. Solo había un vacío blanco, donde voces me susurraban nombres, fechas, lugares que no recordaba haber vivido, pero que dolían. Dolían como memorias reales. Vi a una mujer correr por un campo de trigo. Vi a un niño esconderse bajo una cama mientras explosiones sonaban a lo lejos. Vi mis manos ensangrentadas, sosteniendo una fotografía quemada. Y entonces desperté. Estaba en el suelo, solo, con la grabadora encendida. No recordaba cómo había llegado ahí. Revisé el archivo de audio. Duraba 4 horas, pero en él solo se repetía una frase. La verdad no es una línea, es un laberinto. Hecho 9 no es una base, no es una instalación. Es un espacio construido para romper narrativas, para fragmentar la conciencia. Y al parecer, yo ya crucé el punto sin retorno. No sé cuánto tiempo pasó desde que perdí el conocimiento. Podrían haber sido horas o minutos que se alargaron como siglos. El hecho 9 tiene esa capacidad, distorsionar la lógica del tiempo, de la ubicación, de la identidad. Y cuando desperté en ese suelo frío, lo entendí. Yo ya no estaba recorriendo el complejo. El complejo me estaba recorriendo a mí. El acceso al núcleo central del hecho 9 no apareció en los mapas. No se abrió con una tarjeta, ni con una clave, ni por error. Se abrió cuando dejé de buscarlo, cuando me rendí por un instante y caminé en silencio, como si ya no fuera parte del mundo de los vivos. El pasillo final era distinto a todo lo anterior. Las paredes estaban cubiertas con lo que parecían ser capas de cuero humano, o algo que quería parecerlo. Pálido, agrietado, casi respirando. Cables salían de esa piel, como raíces negras, y se conectaban a dispositivos analógicos embutidos en las paredes. Grabadoras, radios, tubos de vacío, monitores CRT. No había luz natural. El aire olía a aceite rancio, a sangre seca y a ozono. Y entonces lo vi. Una compuerta circular, enorme,
sellada con pernos que parecían recién soldados. Al acercarme, escuché un pulso sordo, como un corazón artificial latiendo al otro lado. Golpeé la puerta, no por lógica, por impulso, y del otro lado, algo golpeó de vuelta. No era hostil, era rítmico, como si reconociera el patrón, como si me conociera. La compuerta se abrió lentamente, soltando una nube de vapor que olía a amoníaco y tristeza. Detrás, una sala inmensa, un domo subterráneo, revestido de metal ennegrecido, con cables colgando como lianas. Y al fondo, un pilar de vidrio lleno de líquido espeso. Dentro del cilindro, algo respiraba. No podía ver su rostro. Estaba cubierto por un casco neurológico antiguo, de esos que usaban en los experimentos de sueño lúcido durante los años 70. Tubos salían de su boca. Su pecho subía y bajaba lentamente. Un monitor cercano mostraba ondas cerebrales activas. Estaba vivo. Me acerqué, y ahí, justo a sus pies, había decenas de cintas cassette apiladas como ofrendas. Cada una tenía una etiqueta con un nombre y una fecha. Revisé 3. Elena Soriano, 1978. David Melnik, 1981. Francisco A. Navarro, 1997. La última me hizo retroceder. La letra era la mía, y sin embargo, no recordaba haber escrito eso nunca. Tomé la cinta, la puse en una de las grabadoras funcionales. Lo que escuché cambió todo. Era mi voz, pero no hablaba solo. Frank, ¿cuánto tiempo llevo aquí? Voz femenina, 7 replicaciones completas. Sigue siendo estable. Frank, no recuerdo nada. Voz femenina, no deberías. Entonces se escuchó un sonido metálico. Y otra voz, más profunda, más antigua, como si viniera desde dentro del cilindro. Recuerdo, todo, todos, tú. El monitor cerebral parpadeó con fuerza. El ser dentro del tubo comenzó a moverse levemente. Y entonces murmuró: Francisco, regresa a mí. Mi cuerpo se congeló, no por miedo, por familiaridad. La voz me atravesó, como si viniera desde dentro de mi propio cráneo. Tuve visiones, una habitación blanca, una niña con una flor azul, una canción infantil, una explosión, silencio. Caí de rodillas, y fue entonces que lo vi, justo detrás del cilindro, un muro completo cubierto de recortes de periódicos, fotos, documentos médicos, certificados de nacimiento. Todos tenían algo en común. Las caras eran las mismas, pero con nombres distintos. Las mismas, con pequeñas variaciones en los ojos, en las cicatrices, en las firmas. Eran replicaciones, cientos, variantes de una misma identidad, insertadas en distintas personas a lo largo de las décadas. Y en el centro del mural, una foto mía, firmada con un nombre que no reconocía, Víctor Ibáñez. Debajo, una frase escrita con marcador rojo. Oráculo. 1. Contención fallida. No entendía. O peor, sí entendía. Pero mi mente lo rechazaba por instinto. Hecho 9 no era una base de pruebas. Era un núcleo, una matriz, un corazón palpitante de una red que se extendía mucho más allá de este lugar. Una red de control narrativo, de manipulación identitaria. Y yo había sido parte desde el principio. Sentí una mano en mi hombro. Grité. Me giré. No había nadie. Pero en la grabadora, una nueva frase. Ya no eres tú. Eres todos. El cilindro comenzó a burbujear. El ser dentro abrió los ojos. Y eran los míos. Hay revelaciones que uno acepta con el tiempo. Otras que resisten. Y luego están aquellas que, una vez vistas, no pueden desverse. Verdades que rasgan la realidad como un cuchillo en papel mojado. Lo que vi en esa sala, en ese corazón maldito de Hecho 9, no fue una imagen. Fue una fractura. El ser dentro del cilindro me observaba. Y no solo con los ojos, con todos mis ojos. Eran los míos, en distintas edades, en distintas versiones. Algunos con cicatrices que nunca tuve. Otros con una tristeza que reconocí, aunque no recordara haber sentido. Retrocedí, respirando con dificultad. Las luces del domo parpadearon, y el sistema que mantenía con vida a aquella criatura comenzó a emitir alertas en tonos bajos. Pero no fue el sonido lo que me hizo temblar. Fue el silencio después. Entonces, la pantalla de uno de los monitores se encendió, y comenzó a mostrar una secuencia de video. Yo,
entrando al complejo, pero no ahora. En 1997, el video mostraba a una versión más joven de mí mismo. Mi rostro, mi andar, mi voz, caminando por los mismos pasillos que creí descubrir hace días. Preguntando lo mismo, escuchando las mismas voces, grabando con la misma grabadora. La cinta tenía fecha, 14 de agosto de 1997, la misma fecha que aparecía en el formulario que encontré antes. Y entonces me di cuenta, este no era mi primer viaje al hecho 9, era una repetición, un ciclo, una replicación de identidad basada en un molde previo. Yo no era el primero, era la copia funcional de una copia defectuosa, y el ser dentro del cilindro era el original, o tal vez solo el anterior. El casco neurológico conectado a su cabeza tenía un símbolo grabado en el metal, un ojo abierto con espirales saliendo de su pupila. Lo recordaba de informes antiguos, sellados con clasificaciones que incluso el sector 6 evitaba tocar. Era el emblema del proyecto Oráculo, una iniciativa ultra secreta para el desarrollo de entes sintéticos de conciencia múltiple, usando como base recuerdos humanos reales. El objetivo: crear una inteligencia capaz de prever comportamientos poblacionales en escenarios extremos, absorbiendo y probando simulaciones de identidad en sujetos reales. Civiles, como yo. La grabación continuaba. El yo del video encontraba una sala idéntica a la que yo había visto días antes. Y decía, mirando directo a la cámara: si estás viendo esto, es porque eres el siguiente. La cinta se detuvo, el monitor se apagó, y en ese momento, la voz volvió. No desde un altavoz, no desde el casco, desde dentro de mí. Tú no eres tú, eres yo, y yo soy la suma. Caí de rodillas, mi mente se resistía, pero mi cuerpo recordaba. Flashbacks, no visiones, recuerdos. Corrí por un pasillo blanco. Una niña me tomaba la mano. Su nombre era Sara. Un incendio, un grito, una promesa incumplida. Recordé una conversación con Elena Soriano. Ella me hablaba de los vectores de contaminación némica, de cómo las memorias podían injertarse lentamente si se hacían pasar por sueños, de cómo los sujetos, al aceptarlas emocionalmente, las convertían en propias. Y yo había soñado durante años con una niña que nunca existió, con una casa que nunca visité, con una mujer cuyo rostro se desdibujaba cada vez que intentaba recordarla. Todo esto era parte del proceso, del entrenamiento emocional para la instalación de un perfil. Y entonces, una puerta al fondo del domo se abrió sola. Tras ella, un pasillo corto y otra cápsula. Dentro, otra figura. Esta era una mujer, joven, inmóvil. Su rostro era el de Elena. Corrí hacia ella. Su cápsula estaba conectada a la del ser anterior. Un circuito cerrado. En la base de la máquina, una etiqueta. Oráculo Beta, fusión de vectores. Estabilidad incierta. Ella no había desaparecido. No fue eliminada. Fue integrada. Como yo. Entonces el sistema comenzó a fallar. Luces rojas. Alarmas. La energía bajaba. El domo temblaba. Pero antes de que todo se apagara, la grabadora en mi bolsillo se activó sola una vez más. Y esta vez, la voz no era la mía, ni la de Elena, ni la del ser en la cápsula. Era una voz sin género, sin emoción, sin alma. Experimento 39 terminado. Sujeto inestable. Proceder con neutralización de réplica. El suelo comenzó a ceder. Corrí. No recuerdo cómo llegué de vuelta al primer nivel. Solo sé que mis manos estaban sangrando. Y mi cuaderno tenía páginas que yo no había escrito. Páginas futuras, fechadas con días que aún no han ocurrido. Y todas ellas terminaban con la misma frase. No existe una verdad, solo la versión que sobrevive. Regresar no fue regresar. Mi cuerpo salió del hecho 9, pero una parte de mí se quedó allá. O tal vez siempre estuvo allá, y lo que salió fue otra versión. Una réplica más. Un molde reciclado que aún cree tener libre albedrío. No recuerdo exactamente cómo escapé. Uno de los túneles colapsó. Corrí a ciegas entre polvo y escombros. Me golpeé la cabeza. Cuando volví en mí, estaba en la superficie. El sol me cegó como si fuera un sueño. Como si fuera una mentira demasiado brillante. Subí al auto. Conduje durante horas. Sin música, sin radio. Solo el zumbido en mis oídos. Y el eco de aquella voz que repetía. Tú no eres tú, eres todos. Volví a mi casa, al menos eso intenté.
La cerradura había sido cambiada. La luz del porche estaba apagada, y desde la ventana vi a una pareja cenando en lo que solía ser mi cocina. Llamé a la policía. Me dijeron que esa propiedad estaba registrada desde hacía años a nombre de un tal Víctor Ibáñez. Ese nombre otra vez. Mi rostro en los documentos de alguien más. Fui al archivo del sector 6. Mi tarjeta de acceso no funcionaba. Tuve que escanearla manualmente, forzar una entrada secundaria. Dentro, nada estaba como lo recordaba. Mi escritorio ahora era de otra persona. Mis archivos eliminados. Mis informes sustituidos. Busqué al director de operaciones, un hombre que me conocía desde hace más de una década. Cuando me vio, frunció el ceño. ¿En qué puedo ayudarlo? Soy Frank Navarro. Trabajamos juntos por años. No recuerdo a ningún Navarro en esta división. Saqué la grabadora. Reproduje uno de los audios del hecho 9. Silencio. ¿De dónde sacó eso?, preguntó con tono firme. Es evidencia clasificada. Acabo de regresar de una instalación que no existe en los registros oficiales. Me escoltaron afuera. 3 agentes. Ninguno me reconoció. Envié un correo a los canales de emergencia del sector. Rebotó. Intenté contactar a mis fuentes. A todos los que alguna vez confié. Uno a uno. Los números estaban desconectados. O peor, contestaban y aseguraban no conocerme. Alguien, algo, estaba limpiando mi existencia. Pieza por pieza. Fotografía por fotografía, memoria por memoria. Fui al registro civil. Mi acta de nacimiento había sido modificada. El nombre coincidía, pero el rostro en el sistema no era el mío. Era una mezcla, una fusión digital entre varios perfiles biométricos. Una máscara. Desesperado, me refugié en un viejo motel de carretera. Traía solo mi mochila, la grabadora y el cuaderno. El cuaderno ahora tenía páginas que no recordaba haber escrito. Conversaciones, frases, diálogos con personas inexistentes. Una decía: cuando despiertes, no sabrás que soñaste. Encendí la televisión. Nada. Encendí la radio. Ruido blanco. Pero entre la estática, surgió una voz. Hecho 9. Subnivel 3. Contención fallida. Sujeto aún activo. Me levanté de golpe. Miré por la ventana. Un auto negro estacionado frente al motel. Faros apagados. Motor encendido. Esperé. No se movió. Tomé la grabadora. Comencé a grabar este testimonio. Mi último recurso. Afuera, el mundo ya no era el mismo. O quizás, yo ya no era parte de él. En el espejo del baño, mi reflejo parpadeó. Una milésima de segundo. Pero fue suficiente. No era yo. No del todo. La piel era mía. Los ojos, no. En el cristal del espejo, alguien había escrito con vapor: regresa. La televisión se encendió sola. Imágenes del hecho 9. Pasillos, cápsulas y una figura en el centro. Yo, despierto dentro del cilindro. Pero aquí estoy, ¿verdad? ¿Estoy? A veces siento que esto no es una grabación, sino un eco de algo que ya ocurrió. Un recibo. Me siguen. No sé quiénes o qué, pero sé que están cerca. A veces, cuando cierro los ojos, recuerdo cosas que no viví, dolores que no sufrí, amores que no tuve, y sé que no son míos, pero los siento igual. Tal vez eso sea la verdadera identidad. Un lugar compartido entre lo vivido y lo fabricado. Tal vez nunca existí. O tal vez soy la última versión funcional de alguien que murió hace años. Y esta grabación es su recuerdo final. Si estás escuchando esto, es porque algo falló. Esta cinta no debía salir del circuito. No debía existir fuera de mi cabeza. Pero aquí está. Y tú también. Ya no sé cuántas veces conté esta historia, ni cuántas veces la viví. Cada noche sueño con el pasillo, con la puerta marcada con el número 13, con las voces que me llaman por nombres que no reconozco, pero que me duelen igual. He llegado a una conclusión que no sé si es cierta, pero es lo único que me queda. No importa si soy Frank Navarro, Víctor Ibáñez, sujeto 39, oráculo beta, o simplemente un eco. Lo que importa es que hay algo allá abajo. Algo que recuerda, algo que absorbe, algo que sobrevive a través de nosotros. Hecho 9 no fue construido para contener. Fue construido para imitar, para replicar, para diseminar recuerdos como un virus. Y ahora, eso está suelto. No sé si fue porque salí, o porque siempre estuvo en mí.
pero lo siento cada vez que me miro al espejo y mis ojos parpadean un milisegundo después de lo que debería. Lo siento en los lugares en los que nunca estuve, pero que conozco con exactitud. En las canciones que no recuerdo haber escuchado, pero puedo tararear completas. En las cartas que nunca escribí, pero están firmadas con mi caligrafía. He grabado esta cinta con las baterías de reserva de mi vieja grabadora. La he ocultado en el interior de un paquete con remitente falso. Si llega hasta ti, no me busques. No me encontrarás. O peor, encontrarás a alguien que cree ser yo y ya no lo es. Te hablará de sueños, de memoria, de verdades blandas como la cera. Y entonces sabrás que también fue alcanzado. Tal vez no sea demasiado tarde. Tal vez puedas ignorar esto. Quemar la cinta. Cerrar los ojos. Seguir con tu vida. Oh, tal vez ya escuchaste lo suficiente. Y eso significa que ya estás dentro. Que ya estás replicando. Como yo. No tengo una solución. No hay escape. Solo puedo dejarte con esta advertencia. La próxima vez que despiertes, revisa tus recuerdos. Cuéntalos. Pésalos. Dúdales. Porque si uno de ellos se siente demasiado perfecto, demasiado triste o demasiado heroico, ese no es tuyo. Es del oráculo. Es mío. Es de todos. Y ahora también es tuyo. Si esta cinta llegó hasta ti, es porque algo falló. Y ahora, él sabe tu nombre también. Silencio. Susurro distorsionado. En múltiples voces, emoticono, cara sonriente. Francisco. Francisco, vuelve. Algunas verdades no pueden ser enterradas. Y en el sector 6, todo queda registrado. Si quieres seguir explorando lo que nadie se atreve a investigar, deja tu like, suscríbete al canal y comenta lo que tuviste entre las líneas. Recuerda, lo que está al otro lado también está escuchando.